Bueno, pues buenos días, después de 2 años que hace que estuve por aquí. Otra vez por aquí el gaditano que se come las palabras cuando habla, y aunque no os lo creáis, de cuando en cuando, cuando tengo que salir fuera de Cádiz, de mi entorno, tengo que casi reciclarme un poquito, porque como hable con la velocidad que normalmente suelo hablar, no me entiende nadie, ¿no? Pero bueno, yo espero que en esta mañana todos podamos entender el mensaje. Me llamó la atención algo que dijo Loli de lo que estuvimos comentando el viernes de la conferencia sobre si Biblia o Big Bang. Y habló del cerebro del gorila y habló del cerebro del ser humano. La diferencia que hay entre el cerebro de un gorila y el cerebro de un humano es que el cerebro de un gorila cabe aquí, en una memoria pendrive o pendrive, para los que pronunciamos bien el inglés, una memoria pendrive de 1 mega. Aquí cabe los datos que caben en el cerebro de un gorila, pero los datos que caben en el cerebro de un humano, si no nos entrara Alzheimer, nosotros decimos allá abajo Alzheimer, si no nos entrara Alzheimer y el cerebro nuestro se deteriorara, pues tendríamos casi la mente de Dios, porque no debemos olvidar que a imagen y semejanza de Dios hemos sido creados. Y mientras que el gorila solo hace y golpes de pecho, nuestra mente, en unión con nuestra alma, puede decirle a esta montaña, pásate aquí, y se va a pasar. Y esa montaña es cuando le predicamos el evangelio a un drogadicto, a uno que está perdido, y cuando le decimos que Dios lo ama, cambia su vida. Eso no lo puede hacer la mente de un gorila. Cuando yo supe, hermanos, que tenía que predicar, cuando supe que tenía que compartir una conferencia aquí en esta Semana de la Cultura y la Biblia en Barcelona, pues la verdad es que fue un privilegio para mí. Y cuando supe que tenía que predicar también cerrando o clausurando de alguna manera estos actos que hemos tenido durante esta semana, pues la verdad es que digo, bueno, voy a tratar de preparar un mensajito lo mejor posible, y esa fue mi intención. Y hace una semana o 10 días como mucho, lo que yo tenía en la mente me pasó como a Jonás, que Jonás quería ir por un sitio y el Señor le dijo, no, tú por ahí no vas a ir, tú vas a ir por el otro. Y entonces pues me senté hace unos 8 días para preparar ya lo último del mensaje que había preparado, y entonces pues como que se me quedaron los dedos engarrotados delante del ordenador. Y no sé, sentí una voz como, no audible, pero sí en el espíritu, que me decía, Señor, me decía a mí, el Señor, Ramón, pero ¿para qué le vas a predicar de Jesús a los hermanos de Barcelona? ¿No estás harto ya de predicar sobre Jesús? ¿Qué le vas a decir tú a ellos de Jesús? Que ya no sepan. Y de verdad, sentí como que el Señor me decía, mira, háblales un poquito de ellos. Y si quieres, cuando vayas acabando el mensaje, pues preséntamelos a mí. Y eso es lo que voy a hacer. Hablar un poquito de vosotros, de nosotros, de qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y les voy a pedir a todo aquel que tenga a mano la espada del Espíritu, que la abra por el Evangelio del apóstol Juan, y vamos a leer un capítulo que conocemos todos. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Es posible nacer de nuevo?, dijo Nicodemo a Jesús. ¿Es posible nacer de nuevo? Vaya pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Es que eso no entra en cabeza humana. Que uno tenga que entrar por segunda vez en el vientre de la madre, eso no entraba en la cabeza de Nicodemo. Pero gracias que quien tenía enfrente fue el único capaz de responder la pregunta si era o no posible nacer de nuevo. Porque si Jesús no hubiera estado ahí enfrente de Nicodemo, os aseguro que ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Ni yo hubiera venido de Cádiz, ni vosotros estaríais aquí en la calle Ayuntamiento, ¿no? Más o menos se pronuncia, ¿no? Seguro que no. ¿Es posible nacer de nuevo? Para el mundo no es posible. Y para el mundo no es posible porque el mundo lo que quiere es lógica. Y eso de entrar en el vientre de la madre y volver a nacer como creía Nicodemo no tiene lógica, o por lo menos no va conforme a la lógica humana. Por eso no es de lógica nacer de nuevo. Pero para los hijos de Dios, para Dios, es perfecta y enteramente posible nacer de nuevo por una sencilla razón. Y es que el Cristo que predicamos, el Evangelio de la gloria de Dios y de la salvación que anunciamos, no va conforme a la lógica. O por lo menos conforme a la lógica humana. El nuevo nacimiento es lo más importante que puede sucederle a una persona. Es lo más importante que podría o que pudo haberte sucedido a ti que estás ahí sentado y a mí que estoy aquí de pie. Porque digan lo que digan y pese a quien pese, quien no naciere de nuevo, como dijo Jesús, quien es la verdad, no podrá entrar en el reino de Dios. Quien no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Quien no naciere de nuevo no podrá disfrutar del reino de Dios. En una palabra, quien no naciere de nuevo no será salvo. ¿Y por qué? Porque para ser salvo hay que nacer dentro de la familia de Dios. Porque seguro que ustedes cuando se vayáis de este mundo no les vais a dar vuestras herencias a los extraños, sino a los que nacieron en vuestra familia, a vuestros hijos. Por eso es tan importante nacer de nuevo si es que queremos tener la herencia entre los santificados. Tenemos que nacer en la familia de Dios. Es necesario nacer en la familia de Dios, por lo que ya he dicho, y es algo muy parecido a cómo nace uno en la familia de los hombres. Nosotros, para llegar a ser hombres, mujeres, humanos, tuvimos que nacer por obra y gracia, y eso de gracia lo pongo entre comillas, por obra y gracia de nuestros padres, para nacer en la familia humana. Es decir, que yo pertenezco a la familia Olmo Velázquez, porque mi padre era Olmo y mi madre era Velázquez. Y todos vosotros sois iguales que yo. Ahora, nadie, absolutamente nadie, podrá entrar en el reino de Dios, ver el reino de Dios, disfrutar del reino de Dios, a menos que nazca dentro de la familia de Dios. ¿Cómo puede uno nacer en la familia de Dios? Pues, como dice la palabra del Señor, naciendo por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la manera en la cual el hombre y la mujer puede pertenecer y entrar a formar parte de la familia de Dios. Así que no importa que vengamos a la iglesia y que oremos sinceramente. No importa que leamos la Biblia, que tengamos un cargo de bibliotecario o de portero. El que no naciere de nuevo, aunque esté en la iglesia, no podrá entrar en el reino de Dios. Porque, insisto, tal vez podemos venir a la iglesia con buen corazón, no hipócritamente, que nos guste la palabra, que nos gusten los himnos,
que se nos caigan lagrimones como cocodrilos cuando escuchamos el mensaje del pastor y cuando acaba el sermón le decimos, hermano, ¿cómo me ha edificado? Eso no es nacer de nuevo. Y esa no es la pregunta. Que vengamos o no, sinceramente. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Podemos tener una Biblia en casa. Podemos llevar una vida recta. Podemos llevar un comportamiento dentro de la decencia cristiana. Pero la pregunta, insisto, hermanos y amigos, no es esa. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Porque esa es la gran pregunta. Porque un creyente, y fíjense que digo creyente, porque un creyente que no haya nacido de nuevo no es cristiano. Y porque una iglesia cuyo creyentes no hayan nacido de nuevo no es iglesia, sino que es un club. Es posible que sean personas sociables, educadas, apacibles, sinceras, de buen corazón, pero no es iglesia porque no pertenecen a la familia de Dios, por cuanto no nacieron en la familia de Dios. Por eso, hermanos, la conversación que Cristo Jesús tuvo con Nicodemo a mí me fascina. A mí me fascina. La conversación que Cristo tuvo con Nicodemo, bajo mi punto de vista, y yo respeto la opinión que vosotros podáis tener referente a esa conversación, la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo fue única. Única. Jesús nunca se había topado con un tipo como Nicodemo. Nunca. Él solamente se había topado con rameras, con ladrones, con publicanos, con gente de mal vivir, con gente de apellidos muy bajos, pero nunca se había encontrado con un tipo como Nicodemo. Y siguiendo en respeto con la opinión que podáis tener vosotros, Nicodemo para mí era una persona muy derecha, una persona muy noble, honesta, honrada, sencilla, noble, de buen corazón. Pero sin embargo, fue a Jesús de noche, con toda esa sabiduría que tenía. Posiblemente, como ya sabemos, tuviera miedo de los judíos y por eso fue de noche. O posiblemente porque como los que visitaba a Jesús y los que andaban con Jesús tenían un apellido muy de los barrios bajos, pues posiblemente le daría vergüenza. O posiblemente, no sé, sería alguna explicación parecida a esta que os he dado. Nicodemo, hermanos, estaba acostumbrado a ver líderes que se levantaban en el pueblo de Israel. Líderes que decían que venían del cielo y que eran alguien, pero que fracasaban. Nicodemo era una persona muy sabia y con solo mirar al tal ya sabía hasta de qué pie cojeaba. Y es posible, incluso, y esto lo digo como vía de ilustración, es posible que tal vez su mujer le hubiera dicho el mismo día, a la hora de comer. No sé si los israelitas comerían a las 2 de la tarde, pero posiblemente el mismo día, antes de que Jesús fuera por la noche, tal vez cuando le estaba poniendo la comida a la mujer de Nicodemo, tal vez la mujer le diría, pero Nicodemo, ¿cómo es posible que tú, un Nicodemo, un maestro del Sanedrín, cuna de la religión judía, cómo es posible que vayas tú a hablar con ese Jesús, que va con rameras, que va con publicanos, que va con pecadores, que va con gente barrio bajera? ¿Cómo es posible que tú vayas a ir? Y es posible, siguiendo con la ilustración, que tal vez Nicodemo le dijera a su mujer, mira María, yo no sé cómo se llamaba la mujer de Nicodemo, he dicho María como podría haber dicho Pepa, mira María, yo he visto algo en Jesús que es distinto a todos los demás hombres. Y es posible que Jesús le dijera, María, Jesús es totalmente distinto a lo que yo he ido viendo durante todos estos años con los que decían que venían del cielo y luego, muerto el perro, se acabó la rabia. Y eso tenía que ser así, hermanos, porque dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba, predicaba, no como los escribas, no como los que venían diciendo que eran de aquí o de allá, sino con autoridad. Por eso, hermanos, cuando hay un hombre o una mujer nacido de nuevo, que es cristiano, y digo no creyente, sino que es cristiano, esa predicación y ese testimonio que da a los demás
debe ser muy parecido al testimonio que daba Jesús, no como los escribas, sino con autoridad. ¿Recordáis el programa El Precio Justo? ¿Os acordáis? Los más jovencitos posiblemente no lo reconozcan, no se acuerdan de él. Salía Joaquín Prat con una tarjetita, se escuchaba una musiquita y decía: chiquito de la calzada, a jugar. Y allá salía Chiquito o el que fuera, ¿no? El programa, no sé, para los que no lo recuerden o no lo sepan, se trataba de que ponían un escaparate y las personas que concursaban tenían que acercarse al precio justo del escaparate. El escaparate tenía, por ejemplo, un viaje, un coche, un chalet, un montón de bienes, ¿no? Y sin pasarse del precio ni una peseta, porque entonces se hablaba en pesetas, no en euros, sin pasarse tenía que acertar el precio justo. Pues hermanos y amigos, aquí el que pone el precio justo para nacer de nuevo y las pautas para nacer de nuevo no es Joaquín Prat, es el Señor. El Señor. Por eso es tan importante ese nacer de nuevo. Y quiero deciros, hermanos, que hoy en la vida todo comienza por palabras. Hay dos palabras muy importantes. El sí es muy importante. El no también lo es. Cuando nos casamos, dice el pastor: Antoñita, ¿quieres a Antoñito en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad y todas esas retahilas esas que dicen, ¿no? Hasta que la muerte te separe? Y dice Antoñita: sí, quiero. Pues ya se casó. Por una palabra. Entró soltera en la iglesia y por una palabra ya se ha casado. Ahora, si dice que no, seguramente que el pastor le dirá: pues Antoñita, vete y cuando encuentre un novio más guapo, te viene para acá. Y si quieres, pues te caso. Una palabra. Entró soltera en la iglesia y por una palabra ya se ha casado. Por eso es tan importante, hermano, el sí y el no. ¿Me das 5 euros? Sí. No. Una palabra. Pues lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Sí, Señor, sí, yo te recibo con todas las consecuencias. Porque cuando Antoñita iba a recibir como marido a Antoñito, tenía que recibirlo con todas las consecuencias. Por eso el pastor le decía: en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza. Había una serie de consecuencias. Y Antoñita podría haber dicho: pues no. Y entonces sigue saliendo soltera, se va soltera de la iglesia. Recibimos a Cristo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, con todas las consecuencias. Una palabra. Si dices que sí, pues ya naciste de nuevo. Ya naciste de nuevo. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 13, que es muy significativo, que esos que han nacido de nuevo, no han sido engendrados de voluntad de papá y de mamá, sino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso, para Dios, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, que para Dios no vale ni ser judío, ni griego, ni polaco, ni ruso, ni del Madrid, ni del Barça, ni andaluz, ni catalán. Para Dios lo único que vale es una nueva creación. Porque si no hay nueva creación, no hay nuevo nacimiento, no hay entrada en la familia de Dios, no perteneceremos a la familia de Dios, no podremos disfrutar ni entrar en el reino de Dios. Porque algunos creen que tal vez ese nuevo nacimiento es coger y decirle al Señor: Señor, quítame este vicio, o quítame la envidia, o quítame el rencor, o quítame el orgullo. Y Dios no quita nada. Dios te ayuda a que tú quites lo que sabes que tienes que quitar en tu vida. Pero Dios no te quita nada. Porque si tú dices, o si Dios te dice: a ver,
Venga, te quito el orgullo. Por ejemplo, a ver, ¿dónde lo pongo? Orgullo, orgullo, orgullo. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo cuelgo en un marco, en la pared, el orgullo? ¿O se lo pongo a Antoñita como si fuera un escapulario? El orgullo no se compra en el Carrefour, ni se vende en el Carrefour o en el Corte Inglés, o en el Xonox tonto, ¿no? O en el Mediamar. Ni tampoco se abandona en la calle como se abandonan los perritos para que los cojan los coches. El orgullo está en vuestra carne. La envidia está en vuestra carne. La murmuración está en vuestra carne. El pecado está en vuestra carne. Y en la mía, que nosotros somos iguales. Todo eso está en nuestra carne. Y somos nosotros, si hemos nacido de nuevo, quien con la ayuda de Dios combatimos a la envidia, al orgullo, al rencor, a la carne, para que no salgan fuera. Una nueva creación. No se trata de dejar el pecado, porque el pecado está en nosotros. Y aquí entra ya lo segundo del precio justo de ese nuevo nacimiento. No se trata de dejar el pecado, porque el pecado está en ti y está en mí. Se trata de nacer de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, naciendo dentro de la familia de Dios y andar en el Espíritu. Y no, como dice un texto, ojo, no satisfacer los deseos de la carne. Por eso, hermanos, no se trata de una mera reforma de la persona, como tampoco se trata de un parche. A mí me gusta mucho la bicicleta, pero muchas veces he pegado un pinchazo, yo qué sé, en lo alto de la montaña, y enseguida le pongo el parche para que no salga el aire al exterior y yo pueda seguir andando. No se trata de una mera reforma de la persona, ni de un parche para tapar algunas cosas que no tenemos por qué permitir que salgan fuera. Por eso, hermanos, hay un texto muy bueno, muy bonito, que refleja y señala cuál es el nuevo nacimiento. Dice Lucas 9:23, y lo dice Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, la palabra discípulo viene de disciplina. Y cuando uno es discípulo, es que voluntariamente quiere estar sometido, hablo de la disciplina del Señor, ¿no?, a la disciplina del Señor. Y dice, el que quiera ser mi discípulo, debe hacer una cosa. Primero, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y luego, toma tu cruz todos los días y sígueme. Ese es el nuevo nacimiento. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso, una iglesia, tal vez no modelo, pero parecida a la iglesia modelo, la que habla el Nuevo Testamento, para que podamos ser una iglesia modelo, entre comillas, y ejemplar, cada miembro de la iglesia, cada hijo de Dios nacido dentro de la familia de Dios, debe aprender a negarse a sí mismo. Porque si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, estaríamos hablando solo palabras y no hechos. Y a Dios no le gustan las palabras, sino los hechos. Es decir, el Señor lo que quiere son hechos y no palabras, hechos. Así que la cosa, hermanos, es que sepamos negarnos a nosotros mismos. Padre, ayúdame a guardar la envidia, a guardar al rencor, a retener al orgullo. Y la vida del cristiano y ese continuo negar del cristiano, de negarse a sí mismo, tiene que ser como una conversación casi continua en toda su vida, que el cristiano le diga a su carne, carne, tú estás ahí pero quieta. Y cuando la carne te diga, uy, quieta. Porque eso es el nuevo nacimiento. Eso es negarse a sí mismo. Ese es el evangelio de poder. Porque en la iglesia vivimos el 49% de las acciones que nos hacen falta para nacer en la familia de Dios. Pero no tenemos ni la mitad. Fuera de la iglesia, aquí somos todos muy guapos. Aquí somos todos muy guapos. Y todos cantamos y se nos caen las lágrimas. A mí me faltó poco, cuando yo estaba escuchando a
la hermana, se me faltó poco, pero aquí somos todos muy guapos. Pero tenemos que ser guapos para Dios fuera. Porque fuera es el 51%. Ya tenemos la mayoría. Ya somos de la familia de Dios. Pero ese es el evangelio de poder. Porque, insisto, aquí somos todos muy guapos. Aquí vivimos el evangelio teórico. Porque, hermanos, leer la Biblia es correcto. Es palabra de Dios. Orar es correcto. Es palabra de Dios. Cantar himnos es correcto. Es palabra de Dios. Hacer ritos, ceremonias, como lo que hemos hecho esta semana de la cultura y la Biblia, todo eso es correcto. Hacerlo. Pero si todo queda ahí, ahora viene uno y dice, yo ya no te perdono lo feo que tú me has hecho. Yo ya no le perdono que el otro me tirara una bronca o que el pastor me dijera, por ahí no vas bien. Si todo queda ahí, hermanos, el problema del nacido de nuevo no está en que vosotros me miréis por encima del hombro. El problema no está en que vosotros cuando me saludéis con una cara de 3 metros. El problema está en que yo me niegue a mí mismo. Ahí está la batalla del cristiano. Ya no te perdono. Pues hijo, si tú no perdonas, ya sabemos lo que dice el Señor, ¿no? El Señor ha permitido, o el Señor quiere no sé cómo decirlo. El Señor quiere que continuamente nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne sea derrotada. Y cuando nuestra carne es continuamente derrotada, estamos diciéndole a Dios, Señor, tengo más fallo que una escopeta de caña, pero por tu amor, por tu misericordia, he nacido en tu familia. Ese es el evangelio de poder. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, que tú, con la ayuda de Él, derrotes a tu ego, a tu yo. Porque, insisto, esa es la verdadera batalla del cristiano. Por eso, hermanos, la cosa es una nueva creación, no una mera reforma, no un parche, una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer, nuevas conversaciones, nuevos amigos, nuevos sitios que frecuentar. Porque un nacido de nuevo no puede estar en cualquier lugar. Porque uno que diga que es nacido de nuevo y se lleve bien con las tinieblas, permitidmelo, pero yo digo que ahí algo falla. Porque si ese nacido de nuevo, o dice que ha nacido de nuevo, está en comunión de las tinieblas, no es hijo de luz. No es hijo de luz. Y un hijo de luz no puede estar en las tinieblas. El hombre y la mujer verdaderamente nacido de nuevo es un diamante para Dios. Es un ser que hace justicia. Es luz en las tinieblas. Por eso en una iglesia donde sus creyentes son cristianos y han nacido de nuevo, son luz en medio de Sardañola o de Barcelona. Por eso, hermanos, necesitamos calidad y tal vez menos cantidad o menos palabrería. Porque con una capilla como esta, con todos nacidos de nuevo, podríais poner a Barcelona patas arriba. Porque si Cristo hubiera querido tener 10.000 apóstoles, los hubiera tenido. Pero sin embargo solamente eligió a 12 y uno de ellos le salió rana. Y fijaros, yo me puedo imaginar una conversación entre Dios y Gedeón. ¿Alguien conoce la historia de Gedeón? Gedeón tenía 32.000 hombres para entrar en combate. Y yo me puedo imaginar una conversación entre Gedeón en la tierra y Dios en las alturas, y Dios diciéndole, Gedeón, yo no puedo ganar la batalla con 32.000 hombres. Y Gedeón, ¿y por qué, Señor? Dice, porque son muchos y se van a creer que la han ganado ellos y las batallas las gano yo. Y dice el Señor, Gedeón, di mañana que los cobardes se vayan a casa. Oh, Señor, me voy a quedar sin ninguno. Que los cobardes se vayan a casa. 22.000 cobardes. De 32.000 que había para entrar en combate, 22.000 cobardes. Y bueno, pues no se han ido tantos, decía Gedeón. Y escucha otra vez Gedeón la voz de Dios. Gedeón, que son muchos,
Señor, y se han ido 22.000. ¿Cómo van a ser? Hombre, ya 10.000 ya está bien, ¿no? No. Todos conocemos la historia. A beber agua. De los 10.000 que quedaban, el Señor se cargó a 9.700. Y con 300 ganaron la batalla. ¿Y vosotros? No sé si aquí hay más de una iglesia representada, pero si fuera así, cualquier iglesia aquí representada, con los poquitos que pudierais ser, podríais ganar, como decía Saddam Hussein, aquel dictador de Irak, podríais ganar la madre de todas las batallas y poner a Cerdañola y a Barcelona patas arriba y ganarlas para Dios. Con una capilla como esta, con 20, 30, 40 o 100, más o menos, que podrá haber aquí, nacidos de nuevo, se puede, o el Señor, no Gedeón, el Señor, no nosotros, puede hacer verdaderas maravillas. Gedeón, que se vayan a casa los cobardes, 22.000 cobardes. Hermano, perdonadme, pero ¿hay algún cobarde entre nosotros? Si él cree que se tiene que ir para casa y no sirve para el ejército de Dios, pues más vale que se vaya, que reflexione, y si el Señor así se lo muestra, que vuelva otra vez preparado para quedar entre los 300. Gedeón, 22.000 cobardes. Las guerras las gana el Señor, hermanos. Las guerras las gana el Señor. Yo les recomiendo que cuando estéis ustedes en la quietud de vuestra casa, leáis el relato entero de Gedeón. Así que 2 cosas, hermanos míos. Dios pone el precio justo, nacer de nuevo, y luego andar en el Espíritu. Hermanos, yo creo que cada predicador tiene su mensaje favorito donde puede encontrar qué es el nuevo nacimiento. El mío está, y vamos a leerlo, un solo texto de Isaías 51:1. ¿Lo tienes por ahí? Oídme los que seguís la justicia. Ahí está. Los que buscáis a Jehová, mirad la roca de donde fuisteis cortados y la cantera de donde fuisteis extraídos. Oídme los que seguís la justicia, dice Jehová. Oídme los que seguís la justicia. Es decir, que el Señor le está diciendo a su pueblo que aquellos que deseen seguir la justicia de Dios, ir tras la estela que el Señor quiere que caminemos, aquellos que deseen ir tras la justicia de Dios, le dice, si tú quieres ir en pos de mí, como dijo Jesús, mira a la piedra de donde fuisteis cortados. Mira a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Muchas veces, hermanos, la palabra roca o piedra simboliza a Cristo, ¿verdad? La roca, el cimiento de la iglesia. Pero aquí esa piedra, esa cantera no es Cristo, es el mundo. Aquí es el mundo. ¿Habéis visto vosotros cómo sacan las piedras de las canteras? Pues mira, algo parecido. Yo en internet lo he visto mucho. Llegan, ponen una dinamita debajo de tierra, le dan desde lejos, ¡bum! Y salen miles de piedras, todas feas, cortantes, sin forma, hechas un verdadero desastre. Pero luego llegan los canteros y con martillo las ponen bonitas y vemos unos pedazos de chalet con las piedras de cantera vistas, que no vea el trabajo de los canteros. Salen miles de piedras, pero todas esas piedras que salieron de la cantera eran material amontonado. Antes de que las piedras salieran de la cantera, eran material amontonado. Ahora, ¿qué dice el texto que hemos leído? Que si tú sigues la justicia de Dios, que si tú vas en pos de mi Hijo Jesucristo, ¿qué dice? Que mires el hueco que hay en la cantera y en la piedra de donde fuisteis arrancados. Mirad mis manos. Esta es la cantera. Dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvar a aquel que cree. Esa palabra poder tiene mucho que ver con la dinamita. Es decir, que yo lo parafrasearía y diría que el Evangelio es como si fuera la dinamita de Dios capaz de salvar a todo aquel que cree. Y dice que si tú quieres seguir la justicia de Dios,
mire al hueco de la cantera de donde has salido. Entonces viene un evangelista, alguien te predica a Cristo y tú te conviertes por la dinamita de Dios, por el evangelio de Dios, por el poder de Dios. Y en ese momento de tu conversión haces así y sale de la cantera. Sale de la cantera. ¿Y qué dice la palabra? Mira al hueco de donde saliste. Mira al hueco de donde saliste. Hermanos, ¿hay hueco en nuestra vida? Decía un predicador, ¿dónde estará fulanito que siempre estaba murmurando? Siempre estaba murmurando y ya no murmura, sino que es una bendición. Es que fulanito, cuando salió de la cantera, dejó su hueco en la murmuración. Y este fulanito, que podría tener nuestro nombre, o cualquiera de nosotros, miraba y veía su hueco en la murmuración, en la cantera del mundo, y decía, Señor, gracias porque yo antes estaba aquí, pero ahora estoy aquí y veo mi hueco. Decía el mismo pastor, ¿dónde está Antoñita? No sé si habrá aquí alguna Antoñita, va a decir que la toma con ella. No hay, ¿no? Decía ese mismo pastor, ¿dónde está Antoñita? Que siempre estaba... Ha salido un modelito de no sé qué, otro de no sé cuánto, otro de aquello, y nada más que vivía para... Dejó hueco en la boutique. Dejó hueco en la boutique. Cada uno de nosotros, hermanos, si hemos nacido de nuevo, debemos mirar al mundo y ver nuestro hueco. Y cada uno de nosotros sabrá qué tipo de hueco es el que hemos tenido que dejar en el mundo, porque ese es el nuevo nacimiento. Esa es la segunda mitad del Evangelio. ¿Y qué pasa luego cuando salimos de la cantera del mundo? ¿Qué pasaba con las piedras? Que luego llegaban los canteros y empezaba a porrazo limpio, pum, 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 y ponía todas las piedrecitas en el chalet, y qué bonitas. Pero tenían que tener, nosotros decimos en Cádiz, cuando comemos pulpo a la gallega, dice, al pulpo este le han dado una paliza que no vea. Y de hecho hay un chiste que dice que fue uno, se comió el pulpo y casi se parte un diente. Y dice, pero no dice que a los pulpos le dan una paliza. Y se dice, pues a este ni le han regañado. La cantera, las piedras de la cantera se ponen a golpetazo limpio, se ponen todas iguales. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios misma es como un martillo que quebranta la piedra. Y todos los que estábamos aquí, blancos, negros, amarillos, verde, francés, inglés, catalán, andaluz, del Madrid o del Cádiz o del Barça, todos hemos salido de la misma cantera. Todos éramos material amontonado y por la gloria y por la gracia de Dios, Él nos ha hecho sacar de la cantera y nos ha hecho nacer en su familia para poder disfrutar y entrar del reino de Dios, del reino de Dios. Insisto, hermanos, posiblemente podría, no sé, tal vez algún hermano, alguna persona, estar en la iglesia durante mucho tiempo, pero tal vez sepa que esto no ha sucedido en la vida. Y Dios te dice que estés continuamente mirando a ver si tú has dejado tu hueco en la envidia, en el rencor, en la murmuración, en el vicio o en lo que sea. Y cuando esto ha sucedido y vemos nuestro hueco, debemos dejar que sea la palabra de Dios quien nos dé golpetazos, aunque nos duela, porque todos hemos salido de la cantera. Todos éramos material amontonado, todos éramos escoria, porque es muy fácil decir amén cuando todo nos sale y nos va bien. ¡Aleluya! Yo no soy muy dado a aleluya, ¿no? Pero bueno, aleluya, es palabra de Dios, ¿no? Aleluya, amén, gloria a Dios. Qué bonito, hijo, qué bonito. Qué fácil es decir amén cuando todo nos sale y nos va bien. Pero, ¿y cuando nos tiran la reputación por los suelos? ¿Qué hacemos? ¿Y cuando estamos pasando por grandes tribulaciones en la vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Antoñita, ¿quieres a Antoñito en las alegrías, en las penas, en la felicidad, en la salud? ¿Quieres a Antoñita, a Antoñito con todas las consecuencias? Sí.
quieres a Jesús, con todas las consecuencias, en las alegrías, en las penas, en las tristezas, en las tribulaciones, porque ese es el nuevo nacimiento, no es otro. Así que yo, no sé si aquí hay más de una iglesia representada, pero yo les digo, por eso es tan importante el sí y el no. Por eso es tan importante nacer de nuevo, pero con todas las consecuencias. Porque, hermanos, Cristo no nos compró en una cafetería tomando café y churros. Cristo nos compró en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Y el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Así como yo imito a Cristo. Y el apóstol Pablo fue un gran imitador de Cristo. Pero fue un gran imitador de Cristo no porque viviera como alguno de los de la prosperidad, sino porque sufrió tela. Sufrió tela. Un cristiano nacido de nuevo tiene que ser como un coche de todo terreno, como un Land Rover. Montes, base, tribulaciones, decepciones, sufrimientos. ¿Quieres a Jesucristo con todas esas consecuencias? Piénsatelo antes de decir sí. Pero si dices que sí y así lo demuestras con tu vida, has nacido de nuevo. Porque cuando nos vengan todas estas situaciones a nuestra vida, entonces es cuando hay que mirar al hueco. Entonces es cuando hay que decir amén. Hermanos, orar es palabra de Dios, como ya dije antes, pero soportar al hermano que es insoportable, también. Cantar himnos es palabra de Dios, pero guardar silencio cuando se nos amonesta, bien el anciano, el pastor o incluso un hermano, guardar silencio también lo es. Decir amén es palabra de Dios, pero no pagar con la misma moneda el daño que te hicieron, también. Entonces, hermanos, de lo que se trata en un verdadero nuevo nacimiento es nacer de nuevo, andar en el Espíritu y dejando que la palabra de Dios nos dé martillazos, uno detrás de otro, hasta que nos duela, hasta que nos dé la forma, hasta que entendamos que todos hemos salido de la cantera y éramos material amontonado, hasta que todos entendamos que la vida del Espíritu es la que tiene que mantener a raya a la carne, a nuestro ego, a nuestro yo. Hermanos, yo no soy dado, ya estoy acabando, yo no soy dado a dar llamamientos en las iglesias. El que lo haga, pues muy bien, pero yo no soy dado, porque considero, y vuelvo, y quiero decir, respetando la opinión de todos, ¿no? Muchas veces tiene uno un factor de emoción ahí bastante importante. En esta mañana yo he querido ser claro y deciros qué es el nuevo nacimiento para Dios. Porque tal vez para muchos de nosotros pensábamos que el nuevo nacimiento era otra cosa. Esto es lo que yo considero que es el nuevo nacimiento para Dios. Es posible que aquí haya algunas personas que sepan dentro de su corazón que no han nacido de nuevo. Y a esas personas el Señor Jesús le dice: he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú escuchas mi voz y abres la puerta, y yo no quiero que tú escuches mi voz, porque antes del culto yo decía: Señor, si hay alguna palabra torpe en mí, pues bueno, pues quita esa torpeza. Mis palabras pueden ser más o menos entendibles o no. Hablo un poquito rápido, todo lo que ustedes queráis, pero yo no quiero que oigáis esas palabras mías. Si aquí hay alguna persona que de alguna manera siente en su corazón de verdad que Dios le está diciendo que hay algo que todavía le falta para nacer de nuevo, de momento no le voy a pedir que se ponga de pie, pero que me lo medite en su corazón si está en esa condición. Ahora, quiero hacer otro llamamiento que no estoy tampoco acostumbrado a hacer, pero lo voy a hacer. Y es que, hermanos, todos los que sabemos que hemos nacido de nuevo, debemos saber que el Señor nos ha llamado para una misión especial, porque si Él hubiera querido llamarnos para salvarnos, pues tú te conviertes, te mueres, te vas a la presencia de Dios y te sientas al lado del trono de Jesús. Y que bueno, viva la Pepa de Puerto Real, como decimos nosotros allí en Cádiz. La Pepa era la Constitución, la Pepa, la de 1812, ¿no? Por eso le llaman la Pepa. Esa no es la
voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que cuando tú naces de nuevo, tú tienes que cumplir una misión especial aquí. Y a todos los que de verdad sienten de corazón que han nacido de nuevo, yo quisiera que de alguna manera pudieran retrotraerse un par de 1000 y pico de años atrás y sentirse en la piel y en la carne del profeta Isaías. Isaías hubo un momento en su vida que dijo: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos te están viendo. Ustedes sabéis, hermanos, que la cara es el espejo del alma. Cuando nosotros le preguntamos a alguien para que nos conteste con sinceridad, queremos que nos mire a la cara, que nos mire a los ojos. Y cuando le contestamos: oye esto, huye, porque es que te va a engañar y te va a hacer dar más vuelta por la ciudad y no vas a llegar nunca al sitio donde quieres ir. La cara, él es el espejo del alma. Isaías eso lo sabía. Isaías se vio cara a cara con Dios. El Señor nos ha llamado a los que sabemos que hemos nacido de nuevo para una misión especial, que sigamos sus pisadas. Sus pisadas. Para eso hemos sido llamados. Si yo tuviera que estar hasta contar prácticamente muchas de las pisadas de Jesús, hasta las 12 de la noche podría estar aquí contando pisadas y huellas que dejó Jesús. Pero solamente voy a hablar de una que las resume todas. Y esto quiero que lo estén pensando y meditando en el corazón todos aquellos que aquí sabemos que hemos nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dijo al Padre: Abba, papaíto, he glorificado tu nombre aquí en la tierra. Eso es huella de adoración. Huella de adoración. Porque la huella de adoración verdadera a Dios lo cubre todo, todas las huellas que Jesús dejó. Porque Jesús podría haber dicho: mira, Padre, a cuántos paralíticos he curado, o a cuántos enfermos he sanado, mira en cuántos lugares he predicado el Evangelio. Podría haberlo hecho, pero sin embargo no lo hizo. Mira con cuánto amor traté al hijo de la viuda de Naín, que lo resucité, o a Marta y María cuando resucité a su hermano, que yo hasta se me salieron las lágrimas. Mira, Padre, lo que yo podría haber hecho, lo que yo podría decirte. Pero solamente dijo: Padre, he glorificado tu nombre. Y se lo dijo mirándole a la cara. Y yo te pregunto, ¿tú puedes mirar a la cara al Señor, al Padre, y decirle lo mismo con la misma convicción? No te estoy diciendo que no, pero tal vez necesites algo de reconsagración en ese nuevo nacimiento, en esa determinación que tú tomaste un día. Hermanos, si aquí hay alguna persona que necesita, que sabe que no conoce a Dios y desea conocer a Dios de todo corazón y nacer de nuevo para entrar en la familia de Dios, y si aquí hay hermanos que saben que todavía necesitan reconsagración dentro de su nuevo nacimiento, yo les pediría que se pongan de pie. Yo ya estoy de pie. Yo ya estoy de pie. Y no me puedo poner de pie, pero yo necesito, de verdad, necesito reconsagración. Necesito más convicción cuando miro al Señor y le digo: Señor, ayúdame, porque todavía estoy en este cuerpo de carne y todavía necesito esa ayuda del Señor. Así que si hay alguna persona que necesita, que cree que no ha nacido de nuevo y quiere nacer de nuevo, pues aquí vamos a orar por él para que el Señor le ayude. Y si hay personas aquí, entre los nacidos de nuevo, que necesitan reconsagración al Señor, pues que se levanten, si es así, y bueno, pues oraremos los unos por los otros. Porque yo necesito oración para seguir al Señor tal como Él manda, dentro de sus caminos, de su nuevo nacimiento. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Y yo quisiera pedir al pastor Daniel, por favor, que el Señor te bendiga. Yo quisiera pedir al pastor Daniel que pasara adelante y que orara por mí y que orara por todos los hermanos, porque todos necesitamos esa reconsagración en nuestro nuevo nacimiento. Que el Señor les bendiga. Podéis pasar aquí delante y oraremos por vosotros con gusto, los que habéis levantado vuestros pies. Queremos que la iglesia os vea y podamos orar juntos. Cada uno tendrá su motivo, seguro,
diferente, evidentemente. Cada uno tendrá su lucha y por alguna razón está buscando que el Señor le bendiga de nuevo y le recupere su relación. Así que vamos a orar por todos ellos, cada uno sabiendo su necesidad. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana, Señor, y queremos darte gracias por la palabra que hoy hemos sido retados a escuchar, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, sencilla de entender, aunque un gran sabio le costara aceptarla, Señor, pero sabemos que hasta los niños la entienden. Y queremos darte gracias, Señor, porque queremos saber y queremos entender lo que es un nuevo nacimiento. No nos conformamos con ser creyentes ni con que nos digan religiosos. Queremos que tú nos consideres hijos de tu gracia. Nuevos nacimientos, nuevas criaturas, Señor. Queremos alabar tu nombre, Señor, por todos los que aquí están, que muchos de ellos en su mayoría ya aceptaron a Jesús como su Salvador, y a otros que en esta mañana se vuelven a levantar para renovar sus votos, para renovar su compromiso con tu persona, Señor. Queremos pedirte que tú les bendigas. Señor, tú les ves mejor que nosotros. Tú has escuchado lo que hay en su corazón, lo que había en su mente en este último tramo. Señor, queremos pedirte que tú bendigas su decisión de recomprometerse contigo. Señor, que tú los utilices, que perdones sus pecados, porque seguro que los han cometido, como todos los que aquí estamos, y que tú, Señor, con tu palabra de santidad, con tu palabra de sanidad, limpies sus corazones. Señor, queremos rogarte que tú cuentes con ellos, como esos 300 pequeño grupo que quedaron, pero que fueron hombres usados por ti en esa batalla de Gedeón. Queremos pedirte que cuentes también con estos hombres y con estas mujeres que humildemente salen aquí delante para decir que quieren que tú cuentes con sus vidas. Perdónanos a todos, Señor. Si alguno aún no ha salido y quiere hacerlo, Señor, durante la semana tendrá tiempo para orar, para reflexionar y para buscarte a nivel personal. Pero por estos hombres que están aquí, por estas mujeres, quiero pedirte una bendición especial. Señor, que tú les restaures, que tú limpies sus vidas y que les hagas hacer claridad en su corazón de lo que significa ser nacidos de nuevo. Nuevas criaturas. Lo que había antes quedó atrás. Lo que yo dejé, mi cantera, sigue quedando con mi hueco, porque yo ya no estoy allí, Señor. Bendíceles y ayúdales a caminar cada día más cerca de tu gracia y más ceñidos a pisar los pies, las pisadas de Jesús. En su nombre oramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga. Gracias. Pues ya me quedo yo. Ten, Ramón.